¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Hay Otras Cosas. Hoy vamos a hacer el programa con una auténtica leyenda. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver lo que sucede con él cada vez que se presenta, tanto en el interior del país como aquí en la capital, podrían comprobar por qué les digo lo que les digo. Tiene cerca de 50 grabaciones hechas en la Argentina y en Europa, ha vendido más de 1 millón de discos, ha hecho obras en colaboración nada menos que con Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. En España han escrito un libro sobre él y en este programa vamos a averiguar de qué madera están hechos su guitarra y él mismo. Es un ángel terrenal, cada viajero que sube, tinado de... Ford Argentina. Trabajamos, producimos y ofrecemos mucho más que autos. Ford, 90 años en Argentina, 100 años en el mundo. Now, new watch. This will be your 20th, I believe. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss someone. Let's get down to business. Guess I'll die another day. Another day. I'll die another day. Fa, qué linda pelirroja. Martín, mira, Beto, vení, mira. Bárbara. Vamos, dale, jugate, decile algo, dale. Vamos, vamos. Con tanto fuego, seguro que tus besos queman. No, eso no. Pero me encanta, en serio. ¿Te quemaste? Mi amor, estás pelirroja. Nuevos rojos se dan. Saca la pelirroja que hay en vos. Yo sabía que eras vos, ¿eh? Sí, claro. Provincia Salud Hospital Francés. Su salud es nuestra prioridad. 0800-999-9696. Conozca un Buenos Aires a otra altura. Crown Plaza Panamericano. El 5 estrellas mejor ubicado en Buenos Aires. High Track, audio, video. Alquiler de DVD, Cabildo 1587, juramento 2349. Sí, para que se cobre el impuesto a la AFIP. El ticket que no se imprime es un impuesto que no se paga, un impuesto que no se paga es perjudicial para todos. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Maestro Eduardo Falú, bienvenido, es un honor de verdad tenerlo en el programa, así que le quiero agradecer especialmente que tengamos este rato para compartir. Y lo primero que se me ocurre preguntarle es cuál es y cómo es la relación que usted tiene con la guitarra. Se dice que en realidad la guitarra es como la transmutación del cuerpo de una mujer. Efectivamente, sí. Bueno, primero tengo que agradecerle, Cecilia, a usted este espacio que me están brindando para hacer conocer al público algunas cosas acerca de mi vida, ¿no es cierto? Y me habla de la guitarra, claro, la guitarra en su forma quizá haya sido inspirada en la forma de la mujer. Tiene mucho de mujer la guitarra, porque para que exprese, para que cante hay que apretarla, ¿me entiendes? Hay que tenerla muy ceñida, ¿no? Sí, Ahora, el origen de la guitarra es árabe. Mira, se dice que viene de los persas, de los egipcios, en fin, del laúd de los árabes, claro, del laúd también, después viene en la vihuela, ya que se toca en España, ¿no? Hay muchas, los historiadores han indagado sobre eso, pero exactamente no se sabe cuál es el origen, ¿no? Se sabe que es un instrumento de cuerda que primitivamente, con un cascarón de algún animal, comenzaron a apreciar el sonido que había
dentro de ese cascarón con la cuerda que le ponían, ¿no? En el forma Que en esa época la cuerda era de tripa. De tripa, claro, de tripa, siempre, claro. ¿No? Porque después hubo un cambio, después vino la no, pero eso es, la claro, cuerda de nylon. Sí, yo usé cuerda de tripa. ¿Usó? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia en el sonido? ¿Hay así una diferencia notable? La cuerda de tripa seguramente tiene más humanidad que la cuerda de nylon. Sí. La cuerda de nylon es muy justa, muy sonora, pero la tripa, ¿cómo le puedo decir? Tiene más dulzura, sobre todo en los vibratos, ¿no? Tiene más dulzura la tripa. Pero era muy difícil tocar con la tripa porque al poco tiempo comenzaban a reverberárselo y a gastarse, ¿no? la parte de la piel de la tripa y empezaba a no sonar la cuerda, ¿no? Claro. Después, en el rasgueo, no en el rasgueo, en la parte de la digitación de la guitarra también, influye mucho la uña de la yema del dedo. ¿En qué consiste esa diferencia al tocar, claro, el sonido que produce? Claro, hay dos formas de tocar la guitarra, tres formas. Una con pura yema, que es un sonido muy dulce, pero muy pequeño, ¿no? No es un sonido que se aprecie de muy lejos. Luego tiene la uña, pura la uña, y la uña pura suena un sonido muy árido, ¿no? Muy latoso. Y luego está yema y uña. La yema amortigua la uña que está tocando la guitarra, que está hiriendo la cuerda, ¿no? ¿Cuándo empezó a tocar la guitarra y por qué? Yo empecé a los 12 años, 11, 12 años. El por qué no sé, lo cierto es que escuché una guitarra y me enamoré del sonido de la guitarra, ¿no? Y luego ya tuve en mis manos una guitarra cuando fuimos a Salta, porque mi hermano mayor empezó a estudiar guitarra y yo le robaba algunos estudios que él hacía y en escondido lo hacía porque a mi padre no le gustaba mucho, ¿no? La guitarra, porque la guitarra en aquellos tiempos era un instrumento de, ¿cómo le puedo decir? Un pasaporte para la fiesta, era muy mal vista la guitarra. La guitarra, el guitarrero. En aquellos tiempos el piano era el instrumento ¿no? que se tocaba en la gente. ¿Usted nació en qué lugar de Salta? Yo nací en un lugar que se llama El Galpón y soy criado en Metán, un lugar a 150 kilómetros de Salta. ¿Y cómo es Metán? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué olores? ¿Qué paisajes? Es una zona boscosa, de montaña también. Hay mucho ganado, mucha madera, ¿no? Por ahí cerca pasa el río Juramento, ¿no? Donde solíamos ir con los caballos, al bañar los caballos, ¿no? Y en fin, esa infancia tan llena de regalos de la naturaleza que teníamos nosotros, ¿no? El monte, las aves, los bichos, ¿no? Para cazarlos, qué sé yo, con la onda, ¿no? Y mientras tanto en su casa estaban mamá, papá y ¿cuántos hermanos eran? Claro, y mis hermanos, claro. Que eran 5, cuando eran chiquitos, 5 hermanos. ¿Y su padre no quería para nada que usted tocara la guitarra y tenía algún proyecto para usted? Y el proyecto de estudiar, como me estudiaron mis otros hermanos. El mayor estudió en la Facultad de Tucumán, se hizo abogado, el otro también. Ahora faltaba saber qué iba a hacer yo. Y yo entré en la Escuela Normal de Salta, ¿no? Llegué hasta tercer año y bueno, casi me recibí, digamos, ¿no? Pero ya tocaba la guitarra, yo hacía cosas, conciertos en mi provincia, en la provincia cercana. Pero después me ganó la guitarra y fui contratado en el año 1945 a Radio El Mundo de Buenos Aires. ¿No? Ahí vamos a llegar en un ratito, pero antes quiero saber cómo aprendió, quién le enseñó, quién fue su primer maestro, si fue autodidacta. Más que todo fui autodidacta. Después empecé a utilizar libros de los maestros españoles, de Domingo Prat, de Aguado, de Carcassi, donde había estudio, y bueno, comencé a deletrear la música ahí, porque en aquellos tiempos no había no habían profesores, ¿no?
Claro. En la ciudad de Salta luego había gente, sí, que más que todo profesor de piano, ¿no? De guitarra había muy poco. Así que me fui arreglando con los libros yo, ¿no? Y escuchando guitarra, ¿no? ¿Y a quiénes escuchaba? Yo cuando podía escuchaba a Andrés Segovia. Ah, sí. Andrés Segovia, cuando la radio esa se acuerda que apenas se percibía, se cortaba. Ajá. Para mí era una magia sentir la guitarra de Andrés Segovia en Buenos Aires, cuando actuaba en Radio El Mundo. ¿Quién fue Odilon Isidoro Rasguido? Él fue un peluquero, Odilon Rasguido, que enseñaba guitarra también. Sí. Enseñaba rudimentaria la guitarra. A veces yo iba ahí, lo veía tocar la guitarra, qué sé yo, en su hora de ocio, ¿no? Y le aprendía de ojito, así, ¿no? Ajá. ¿Y Corbalán? ¿Corbalán? Sí. Corbalán y el dúo Gauna García. Ah, ese era un dúo también, que me acuerdo que yo los acompañé en Salta, cantaban a dúo en la radio. Sí, yo los acompañaba, sí, junto con un amigo, Nicolás Lamadrid. ¿Y cuáles fueron sus primeras presentaciones frente al público, digamos? ¿Usted aprendía, tocaba por gusto la guitarra? ¿Y cómo fue esto de salir a mostrar lo que usted hacía a los demás? Bueno, las cosas fueron encaminándose así en la ciudad de Salta. Cuando era estudiante, siempre la directora me llamaba cuando había algún festival para tocar la guitarra, para acompañar a alguna chica que cantaba, o esas cosas, ¿no? Y luego me presenté en teatros también, allí en teatro, cuando habían otros números, ¿no? El Teatro Alberdi, el Teatro Balcarce. También toqué en Tucumán, en algunas radios de Tucumán, LB7 y LB12, y así anduvo haciendo una pequeña gira por ahí. Hasta que en el año 45, ya yo prácticamente ya la escuela normal la había dejado. Hacía audiciones en radio LB9, que transmitía en cadena con Radio El Mundo. Y apareció un señor de ahí, un señor Clara se llamaba, que era tesorero, y me escuchó allí, ¿no? Y habló con el director de la radio y me preguntó si quería venir a Buenos Aires a actuar. Y nada menos que en Radio El Mundo, que era la catedral de la radio. Seguro. ¿No? Y así fue que me vine con un poeta perdiguero con quien había compuesto unas canciones. Y bueno, actué en Radio El Mundo unas cuantas audiciones a distintas horas, ¿no? Tuve un mes o 2 meses, me acuerdo. Después Perdiguero se volvió, yo me quedé en Buenos Aires, y bueno, acá seguí ya el camino. Ya comencé a actuar en lugares como Zagaró, me acuerdo que estaba en la calle Lavalle, un lugar muy lindo, había peñas muy importantes, muy buenas, donde iba gente que no era gente del pueblo todavía, porque no se conocía en Buenos Aires el folclore. Lo conocían las familias acomodadas de acá y iban a esas peñas, ¿no? Escuchaban, bailaban, bueno. Después comenzó el folclore a ser conocido, y a ver, cuando vinieron los provincianos comenzaron a llegar a Buenos Aires, ¿no? Junto con ellos también venían los cantares de tierra adentro, ¿no? Y con lo que hacíamos nosotros, porque yo vine de Salta con un repertorio que prácticamente lo compuse con Perdiguero y algunas canciones que se conocían en Salta, como la López Pereira o Lloraré, cosas tradicionales, y otras cosas malas, las baguales, esas cosas, porque el folclore existe, en Salta existió siempre. Claro. Lo que pasa es que no había intérpretes, ¿no? Claro. Se cultivaba otro tipo de música, incluso orquestas de tango iban ahí. Así que venía a Buenos Aires con cierto miedo, porque era una cosa para el público de Buenos Aires un poco exótica, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué recuerda de su llegada a Buenos Aires, de este cambio tan impresionante, supongo yo, que debe haber sido pasar de ese paisaje de la infancia con el monte y el verde y demás a esta ciudad? ¿Usted cuántos años tenía? Me impresionaban mucho las largas avenidas. Claro. ¿No? Las largas avenidas, yo decía, ¿dónde termina esto? Buscaba el cerro que tenemos allá nosotros. Claro. ¿No?
¿no? Pero busca el cerro, pero no, como dice una zamba, por ahí la nostalgiosa, dice, busco el fondo de la calle un cerro, pero no encuentro el cielo y nada más. Esa es la llanura que es Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Después el olor a Buenos Aires, el olor de las avenidas, el olor del asfalto, ¿no? Que era muy particular eso, ¿no? ¿Y usted empezó a componer más o menos en qué momento? Porque primero interpretaba música de otros. Claro, yo empecé a componer cuando a los 18 años por ahí, o antes, cosas de guitarra, que luego las traje. Después con Perdiero compuse algunas canciones, entre ellas Tabacalera. Tabacalera es una canción que tiene como un alto compromiso social. Efectivamente, sí, una denuncia era sobre los trabajadores del tabaco en Salta, ¿no? Traje esa canción, traje otra que se llamaba Albahacas en Carnaval, Canción de Luna y Cosecha, Guaytiquín, una canción evocando el famoso tren que había comenzado Irigoyen y que lo terminaron en el año 48, lo terminó con el gobierno de Perón, el tren que iba a Chile, que ahora es el tren de las nubes famoso. Claro. ¿No? Bueno, enseguida vamos a seguir recorriendo su obra, su vida, y hablando del tren de las nubes, también me gustaría que me dijera qué piensa de algunos de los folcloristas jóvenes que tanta difusión tienen en los medios, a ver cómo los ve, ¿sí? Sí, muy bien. Sacando pecho la muerte a mi corazón llegó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Con ojos y manos limpias mis llagas cicatrizó, y en 2 hilitos de vida ya fue el milagro de Dios, y en 2 hilitos de vida ya fue el milagro de Dios, respirando por los poros pura ciencia y pura fe. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Bailecito agradecido pa' un hombre trabajador que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor, que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer, respirando por los poros ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro un país que nunca fue. Sueña René Favaloro un país que nunca fue.
y a la camioneta del patrón voy a ser un héroe. Nah, un superhéroe voy a ser. Sí, voy a ser Julio Menéndez, un peón como todos. Pero cuando alguien esté solo y necesite ayuda, seré Chatamán. Aida Nefer, Fidelibus, ella es de Rosario. También descendiente de árabes. Ella es descendiente de italianos y de vascos. Ajá. Sí, pero de italianos que son más bien del lado de Albania, de Grecia, por ahí tienen. El apellido es griego, Fidelibus. Ah, Fidelius, sí, claro. Fidelibus. Claro, apellido griego. Así es. ¿Y en qué aspectos de su personalidad usted reconoce algún componente árabe? ¿Qué significa ser descendientes de árabes? Quiero decir, yo soy descendiente de árabe. Claro, sí me dijo usted. Claro, y sobre todo en el norte argentino, en Salta, en Santiago del Estero, que hay colonias árabes tan grandes, tan importantes. Sí, sí. ¿Qué reconoce como una característica de esta condición de ser descendiente de árabe? Los árabes, creo que como ninguna otra raza, son los que más se identificaron con la tierra donde vinieron a vivir. Usted desde las tierras cálidas, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, está lleno de árabes que fueron ahí, se metieron en los montes a poner su negocito ahí, que yo, y enseguida empezaron a hablar el castellano, y adquirían costumbres muy criollas, eran gente de caballo. Les gustaba cantar, cantaban sus canciones de su tierra, ¿no? Pero les gustaba todo lo criollo, ¿no? Es una de las características, ¿no? ¿Sus hijos son músicos? Ellos, algunos... El menor es músico, Juan José, es guitarrista. El guitarrista anduvo conmigo viajando, después viajó solo también por distintas partes del mundo. Él se dedica más a la música clásica, no canta. Y usted ha hecho una fusión en realidad entre el folclore y la música clásica.
su música tiene que ver con esta mezcla. Bueno, según algunas críticas europeas, ellos dicen que yo establecí un puente, sobre todo en las obras de guitarra, ¿no? Yo establecí un puente entre lo clásico y lo popular. Es decir, le fui dando un desarrollo más, enriqueciéndolo un poco armónicamente, ¿no? Estilísticamente. No hacer una copia exacta de lo que escuché de las cosas populares, sino tomar los elementos populares y hacer una obra. Tomar el fraseo, el color, el timbre de las cosas, ¿no? Y la esencia, sobre todo, sin perder la esencia, ¿no? ¿Y qué pasó con usted en Japón? Usted ha ido muchas veces a Japón y allí tiene un público enorme, de acuerdo a lo que me he estado informando, que ha sido realmente como un fenómeno de millones y millones de japoneses que conocen su música. No sé cuántas veces ha viajado y cómo le ha ido por allá. Bueno, claro, en Japón habían aquel 110 millones de habitantes, con que haya sido un 1% más ya. Ya está. No. Claro, es como cuando decimos que a la Argentina le va bien porque la gente viaja en vacaciones, viaja el 1%. Así es. Bueno, ahí yo fui en el año 63 y luego ininterrumpidamente seguí viajando en el 64, en el 66, en el 69, en el 70. Mire, en total debo haber dado más de 300 recitales en Japón. Más de 300, en las ciudades grandes, chicas, en todos lados. Yo conozco Japón más que los japoneses, el norte, el sur, todo, el norte, hasta la isla del sur, ¿no? Y también han escrito un libro sobre usted en España, ¿no? Sí. ¿Quién le ha escrito el libro? El libro fue escrito por Benarós, se llama Los Trovadores, se llama el libro, algo así, ¿no? No recuerdo acá el nombre, pero bueno. Un editorial de allí, lo escribió León Benarós, un León, poeta, sí. Poeta, muy buen poeta, con muchas cosas argentinas, sobre todo las cosas, poesías sobre la historia argentina, ¿no? Ahora, este oído para escuchar a los poetas y luego traducir musicalmente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la poesía? ¿Cómo la descubre? ¿Cuáles han sido sus poetas favoritos? Bueno, la poesía yo creo que viene de los poetas, le entra por los ojos, ¿no es cierto? Por los ojos, por el paisaje, por la impresión cotidiana de las cosas, por los sentimientos, por los hechos que le ocurren, que hacen vibrar al poeta. Lo mismo ocurre con la música. A uno le entra más por los oídos la música, ¿no es cierto? Claro. Y el paisaje impresiona mucho al músico, ¿no es cierto? La belleza del río, de la selva, del canto, de la montaña, todas esas cosas impresionan y bueno, se plasma luego la música que mezclada con la poesía. A veces el poeta me da una poesía, ¿no? Y si la poesía me emociona un poco, yo digo, esto sí me gusta porque está bien hecho, ¿no? Y porque siento algo, ¿me entiendes? ¿Y en qué casos le pasó, por ejemplo, de cosas, de poemas que usted haya musicalizado, así que le hayan entregado algo y haya dicho... Bueno, tengo las cosas con Jaime Dávalos, que él me entregó algunas. Las primeras cosas las hicimos así, juntos, pero después él me daba una obra y a mí me gustaba la obra y me salía enseguida la música. Lo mismo ocurría cuando yo daba una melodía a él, que él la aprendía, e inmediatamente salían los versos, que es la mejor forma, ¿no? Primero la música y luego la palabra. La mejor forma, sí. Después con un poeta, ocurrió con Castillo también, ocurrió con Alberico Mansilla, un gran poeta que vive en Córdoba, con quien tengo varias composiciones. Él me mandó algunas letras y yo a su vez le mandé algunas cosas musicalizadas para que le pusiera verso, ¿no? Así que es un ida y vuelta. Sí, un recíproco es esto, ¿no? Claro. Y con Sábato, ¿cómo fue
el trabajo, la colaboración que han hecho, tanto con Sábato como con Borges. El Sábato fue, recuerdo cuando uno de los viajes que fui a Japón, Carlos Guastavino, este gran músico argentino que murió hace unos años, me entregó un libro que se llama Sobre héroes y tumbas. Sí, claro. Y yo lo leí en mis viajes y me impresionó mucho la retirada de Lavalle, que se retiraba hacia el norte después de las derrotas sufridas acá. Marcharemos hacia el norte y hay en esa marcha, cuando pasaba por las provincias argentinas yéndose a Jujuy, me emocionó mucho, y cuando vine a Buenos Aires le dije a Ernesto Sábato, ¿qué le parece si hacemos alguna cosa con esto? Él había pensado también en una especie de responso o un poema musicalizado, pero después, conversando con él, salió esto que es un romance, una forma antigua, ¿no?, de relatar las cosas, ¿no? Y pensamos en la música, y por cada provincia que pasamos, yo traté de poner la música de cada provincia allí, ¿no? Hasta el estilo también en la llanura, ¿no? El estilo, la samba, la chacarera, ¿no?, la vidalita, ¿no? En fin, el transcurso de todo lo que le ocurre a Lavalle hasta llegar a Jujuy, que luego que lo matan ahí en Jujuy, ¿no? Y la parte más emocionante es la parte de la retirada de la legión de Lavalle con el cadáver de él, ¿no? Claro, claro. Ahora, ustedes con Sábato se han presentado, ¿durante cuánto tiempo haciendo el eso romance? lo presentamos en el Teatro Regina, estuvo como 3 meses en cartel. Después lo presentamos en otros lados, y en el año 98 la Secretaría de Cultura nos invitó a hacerla en la Biblioteca Nacional, en la Explanada, que fueron como 20.000 personas, porque era un lugar muy abierto, ¿no? Y ahí se inició nuevamente el romance de la muerte de Juan Lavalle, con Ernesto Sábato, con el grupo coral Santa Cruz, ¿sí?, y con una cantante. Antes lo había cantado Mercedes Sosa en la primera versión que hicimos. Y esta otra chica, Perla Aguirre, que nos acompañó. Bueno, y lo dimos, hicimos eso, más de 40 presentaciones en el país, en todo el país fuimos. Sí. ¿Y cómo se llevaba con Sábato? Con Ernesto, bien, porque debe ser porque los dos somos neuróticos. Se mezclaban ahí las neurosis y entonces se comprendían. No, sí, bien, sí. ¿Y con Borges? Con Borges yo he tenido pocos encuentros, sobre todo cuando hice la milonga la milonga del muerto, la milonga que escribió para el soldado de las Malvinas. Ah, sí. Que se llamaba La Milonga del Soldado, sí, que le puso música piana, y yo se la grabé. Le llevé la grabación después a Borges, muy emocionado. Después hicimos otra cosa con Borges también, Hombre de Antigua Fe. Es el canto al gaucho, ¿no?, el arquetipo del gaucho que fue utilizado en los trabajos rurales, en los trabajos, en el arreo de ganado, en todas esas cosas, en la incorporación del gaucho a las tropas cuando iban a la guerra de la independencia también, ¿no? Fue soldado de Urquiza, de Rivera, y como dice Borges, ¿no? El de Urquiza, Rivera, fue el quien mató a la Prida, dice, porque estaba en todo, pues, el gaucho. Y aquí tenía muy mal concepto el gaucho en la llanura. Sí. No es como en el norte, que el gaucho es un hombre de honor, un hombre de campo, un hombre de coraje, pero un hombre de honor. Acá se lo tiene un poco por salteador, por vago, ¿no?, y por todo eso. ¿Quiénes fueron los poetas que comenzaron a levantar el concepto del gaucho que tenía? Fueron Bartolomé Hidalgo, ¿no?, junto con Eduardo Gutiérrez,
junto con otros poetas, hasta que se llega a Hernández, ¿no? Claro. Y escribe el gran poema, el Martín Fierro. El Martín Fierro, exactamente. Bueno, ¿y cómo fueron o cuándo fue sus primeras presentaciones fuera de la Argentina? Habíamos estado hablando de Japón, sí, de cuántas presentaciones. Pero antes de eso, ¿hubo algunas presentaciones en Europa? Sí, claro, la primera presentación fue, no voy a hablar de lo que salía aquí, al Uruguay, a Chile, esas cosas, ¿no? Sino, digamos, más allá del Atlántico, ¿no? Fue a la Unión Soviética, donde fui y me contrató el departamento o ¿cómo se llama?, de cultura de allá, ¿no? La Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura de allá me contrató a mí y contrató a otros artistas también argentinos que estuvieron allí, ¿no?, en la Unión Soviética. Luego volví y me quedé en París a hacer un disco, que salió allí, el primer disco que hice en el exterior. ¿Cuál disco era ese? Uno que se llama Falú en París, música argentina, después le cambiaron el nombre, Falú en París, porque se reeditaba y le cambiaban los nombres. Claro. Ahí estaban las primeras canciones que había traído yo acá. Después los viajes vinieron, de esos viajes vinieron los viajes a Francia, a toda Europa, eso ya fue más adelante, ¿no? A toda Europa, después vinieron los viajes a algunas partes del este de Europa, a Grecia, a Turquía, también, que toqué allí, en España toqué bastante, en Alemania mucho toqué, en Austria. ¿Y qué recibía usted, si es que hay alguna diferencia? Yo a veces no estoy muy segura de que haya diferencias entre los públicos. Me parece que hay una condición universal del hombre, que es su sensibilidad, y que eso es todo. Pero, bueno, tratándose de culturas distintas, de formaciones diferentes, ¿qué es lo que usted piensa que tiene de universal lo que usted brinda en su arte, que siendo tan argentino, tan del interior de la Argentina, representando esa cultura desde la música y desde la poesía, pueda llegar tanto a públicos tan diversos? Claro, pero no hay que olvidarse que la música viene de 2000 años de cultura, ¿no? Viene de los antiguos que hicieron las grandes obras, ¿no? Y esas obras se desparramaron por el mundo y nosotros tenemos también, estamos influenciados por todas esas cosas. Hay una superposición de experiencias que tienen los músicos, ¿no? Que a veces no saben dónde viene de todo eso, ¿no? De toda esa música que uno fue escuchando en la vida. Claro, ¿no? claro. Y lo nuestro viene a ser ese tipo de música europea mezclada con la música indígena de acá, ¿no? Porque hay muchas melodías que son europeas, ¿no? Y en Bolivia mismo tiene usted, como tienen la ropa que tienen a veces los carnavales que usan, son de los conquistadores también, el tipo de ropa que tienen, de máscara y todas esas cosas, y de uniforme que tienen ellos, lo usaban. Entonces escuchaban esa música, la llevaban al instrumento, al charango o a la quena, y se mezclaba, porque la escala pentatónica es muy pobre, ¿no? Entonces mezclada con esa cosa, con la música europea, le da una cosa mucho más rica. Claro. ¿No? Universal también, ¿no? ¿Le gusta el jazz? Sí, cómo no. Cómo no, me encanta el jazz, sí, el jazz me gusta mucho, sí. ¿Y ha hecho alguna mixtura en algún momento con ese tipo de música? No, nunca. No hice nada, no. Todavía no. Yo pienso que, en fin, hay que ver los ritmos, esas cosas, ¿no? Para poder hacer una melange así con otro tipo de música tan distante de otra cultura, claro. ¿no? Hablábamos hace un rato de la explosión que hubo del folclore acá en la capital, sobre todo. Sí. Estábamos hablando del año más o menos 45, sí. Año en el que hubo una migración importante de gente del interior a la capital, claro, y demás. ¿Y qué pasó después con el folclore? Después de ese momento donde todo era peña, donde todo era guitarreada y todos cantábamos la tonada del viejo amor y la samba de la Candelaria y tantas otras cosas. Fueron 2 décadas muy lindas
para el país, para la música, la década del 50 y del 60, claro, y principio del 70. En el 76 cambió todo. Cuando vino el gobierno represor, el folclore prácticamente fue sepultado, porque se pretendía o se insinuaba que la música folclórica había tenido un sentido subversivo, ¿no? Porque se hablaba de libertad, se hablaba de esto y de aquello, de justicia por ahí en algunas canciones. Eso ya era subversivo. Era un control constante de las canciones, de las cosas que se publicaban. En todas partes había gente viendo el repertorio que se hacía, habían cosas que no se podían hacer, había gente que tuvo que irse por un tiempo. Seguro. ¿No? Hasta que vino Malvinas y entonces la libertad y la pasó? Justicia revirtió su contenido, ¿no? ¿Y qué pasó en esa época? Se le dio entrada a todo lo que venía de afuera. Claro. Y la gente joven, los jovencitos, los que nacían en esa época, se nutrieron de estas cosas que vienen de afuera. Claro. Se nutrieron de eso, entonces hubo un lapso como de 8 años así que no se escuchaba folclore, muy poco, todo era música de afuera que venía ¿no? Todo este tipo de música que usted conoce, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar de qué tipo de folclore surgió después de esta experiencia militar, digamos, a partir del 76 en adelante, sí, que se acallaron todas las voces. ¿Y qué es lo que apareció entonces después de Malvinas, digamos así, como melodías folclóricas nacionales? En un ratito. Ford Argentina. Trabajamos, producimos y ofrecemos mucho más que autos. Ford, 90 años en Argentina, 100 años en el mundo. Now, new watch. This will be your 20th, I believe. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss someone. Let's get down to business. Guess I'll die another day. I'll die another day. Provincia Salud Hospital Francés. Su salud es nuestra prioridad. 0800-999-9696. Las mejores marcas nacionales e internacionales en el shopping más tradicional de Buenos Aires. Lo esperamos en Patio Bullrich, Posadas 1245 y Libertador 750. High Track, audio, video. Alquiler de DVD, Cabildo 1587, Juramento 2349. Conozca un Buenos Aires a otra altura. Crown Plaza Panamericano. El 5 estrellas mejor ubicado en Buenos Aires. A veces sí, a veces no. Sí, me da cosa pedirla, qué sé yo. Sí. Vergüenza me dan otras cosas. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Durante este mes, el maestro Eduardo Falú va a hacer 2 presentaciones en la provincia de Córdoba. En una de ellas le van a dar un título muy importante que es Doctor Honoris Causa. Quien se lo va a dar es el Instituto Universitario Aeronáutico, los alumnos de esa escuela. ¿Y cuántas veces, maestro, usted tocó en el Teatro Colón? Varias veces toqué en el Teatro Colón, sí. Toqué una suite argentina que la voy a tocar nuevamente, con una orquesta, el director, pero varias veces toqué. Después unos recitales que hizo Sadaik también allá. De donde estamos ahora, ¿no? Acá en Sadaik, claro, que hizo, y otras veces más también, cuando la otra vez un homenaje a Favaloro, al doctor Favaloro, que
estrené una cosa dedicada al doctor Favaloro, una canción. ¿Y tiene algún significado en particular el Teatro Colón como sitio de presentación, digamos? ¿Tiene alguna connotación el Teatro Colón que no tenga una sala, otra sala? Y por supuesto es un teatro de ópera y ballet, ¿no es cierto? Que yo pienso que debe seguir siendo de ópera y ballet. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Sí, sí, o de los grandes intérpretes, ¿no?, que van allí. Pero yo veo que cuando se hacen cosas donde tienen que poner columnas sonoras en el teatro, porque ese teatro no es para solistas tampoco, para solistas sobre todo de instrumento o de canto. Es un teatro para ópera y ballet, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, no hace mucho, un grupo que cantó cosas ahí con las columnas sonoras, así, qué sé yo. Cuando teatro tiene una acústica hermosa, ¿no? Claro. Yo creo que quizás sea el hecho de actuar en el Colón a veces, o de esa gente que quiere actuar en el Colón, es por el gusto de haber actuado en el Colón, no por el placer o tener el orgullo de haber actuado en el Colón, por el primer coliseo, ¿no? Seguro. Después usted ha hecho música para películas, ¿no? En algunas, o música para película, o ha participado en Argentinísima, por ejemplo, o en algunas películas ha hecho. Argentinísima, sí, sí, claro, sí, se hizo. Y con la última de Fabio, usted hizo, tengo a ver la película Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Ah, sí, creo que se puso alguna cosa mía. Se puso, claro, pero no se estrenó esa película. No, publicaron videos de esa película. Ajá. Fabio publicó unos videos de esa película, que creo que la pasaron en televisión, ¿no? Ajá. Yo tengo los videos. Y ahí pusieron música suya, o sea que su participación en las películas ha sido gente que ha elegido su música y la ha puesto, no que usted ha compuesto especialmente. Sí, ha tomado la música grabada que tenía yo y la puso allí, sí. ¿Y lo vio? ¿Lo tuvo posibilidad de verlo? Partes, sí, he visto, sí, cómo no. Muy interesante el trabajo de Fabio, sí. Bueno, en el Teatro Colón se va a hacer el ciclo Marta Argerich, que es un ciclo. Cuénteme un poco qué significa este ciclo y qué va a hacer usted allí. Es un ciclo muy importante porque hay números muy importantes que actúan pianistas, sobre todo pianistas, ¿no? Porque ella es pianista. Existirán concursos, también hay concursos, y actúa la Camerata Bariloche como número base para acompañar a otros intérpretes, ¿no? También actúa allí Mercedes Sosa. Estoy propuesto yo para hacer una suite que hice para guitarra y orquesta de cuerda, también con la Camerata Bariloche. Y otras cosas más, ¿no? Que en fin, no las tengo en la memoria, otros números importantes que hay allí, ¿no? Y usted va a dar clases magistrales allí, porque también es importante que la gente sepa que usted va a dejar efectivamente un legado importante que tiene que ver con la posibilidad de que chicos aprendan con usted música, nada menos. Y bueno, voy a dejar, aunque sea el rastro, no sé, será un legado importante, ¿no? Una huella. Es una huella, sí. Sí, hay muchos muchachos jóvenes que me preguntan a mí de las obras, que son guitarristas, muchachos preparados para tocar la guitarra, preparados, digamos así, académicamente, ya, ¿no? Que quieren hacer mi repertorio. Ajá. Y entonces me ofrecieron hacer 2 o 3 clases magistrales. Así le llaman, nombre grandilocuente. Nombre. Muy sonoro, ¿no? Muy sonoro, muy magistral. Sí, magistral, sí, pues. Lo mismo que doctor, ¿no? El doctor honoris causa. Son, sí, como cosas honorables. Ya me hicieron una vez en Córdoba también doctor honoris causa, en Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero siempre supongo yo que esto debe ser como un mimo. Claro, una gran emoción. Un reconocimiento importante. Yo, en fin, percibo que es una actitud muy generosa de los directores de la universidad en darme otorgarme ese título de honor, honoris causa. Eso es más bien yo pienso que son para los novelistas, la literatura,
para los científicos, ¿no es cierto? Pero para uno que hace esta cosa tan pequeña, diría yo, ¿no? Como el cantar, hacer cantar a la gente, que yo otra vez. ¿Cuál es la samba supongo yo que debe ser una samba, a lo mejor es otro ritmo que no sea la samba, que más le parece que ha calado en la gente, que más conoce la gente, que más puede cantar la gente? Bueno, antes era el samba de la Candelaria, cuando recién salió. Después apareció otro samba, Trago de Sombra. Sí. Después apareció otra cosa, Tonada del Viejo Amor también. Tonada del Viejo Amor. ¿No? Canción del Jangadero, de Jaime Dávalos, y Las Golondrinas, ¿no? Otra canción que la gente cantaba, ¿no? Bueno, el próximo programa lo vamos a hacer así. Usted va a tocar en la guitarra todas estas canciones maravillosas, ¿sí? ¿Le gustaría? Pero vamos a tener que gastar mucho tiempo. Ah, no, me encantaría a mí. Bueno, este programa está lamentablemente terminando. Bueno, Y yo quiero decir, antes de despedirlo, algunas cosas. Primero lo voy a citar a usted mismo, que alguna vez ha dicho que esta es una profesión muy agradable, que sirve para ponerle palabras y música al silencio de un pueblo. Sí, Dice, todo lo que uno tiene adentro y entrega en el arte es lo que su tierra le dio para nutrirse. Tocar me llena de alegría y felicidad, me ayuda a vivir. Que me pareció una definición bellísima sobre lo que significa este arte que usted desarrolla de manera magistral. Bueno, muchas gracias. Pero es así, fantástico. Eso lo ayuda a vivir a uno. Seguro. Porque desde niño he tenido la pasión esa, por la música, por la composición, y por que trascienda lo que uno hace, ¿no? Claro. Bueno, y yo le voy a entregar un regalito, y mientras usted abre el regalito, le voy a hacer 3 últimas preguntas. Bueno, ¿cómo no? La primera es... Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Quién fue? Sí. A ver, ¿usted quién piensa que fue? Bueno, quizás la naturaleza me haya dotado de un sentido musical. Caramba, qué bonita, qué linda bandera. Linda. Qué bonita. Ahí está. El gusto por las cosas, por la música, la pasión por la música, y en mi provincia la pasión por la música popular de mi provincia. Eso fue en mi adolescencia hasta que llegué a los 20 años. Después seguí con esa pasión y cultivando esa pasión de la música, pero ya también mi destino estaba ligado también al destino del país. Como lo dicen muchas canciones que las escribimos con Dávalos, con Castilla, con el destino del país, ¿no? Que también a uno le duele mucho, ¿no? Yo me crié en Salta, hice el servicio militar, vine a Buenos Aires. Hubo una época en fin, muy buena para el pueblo, para la gente, que ahora todos estamos extrañando, estamos evocando, ¿no? Y desde allí hasta ahora estamos a los altos, estamos empantanados y no podemos lograr todavía llegar a ser el país que soñamos, ¿no? O que soñaba yo. Que soñamos, no sé, que soñamos, ya yo tengo ya los años que... Y bueno, y ahora no me queda... ¿Y si yo le preguntara quién es actualmente? Actualmente soy un hombre que trabaja para la música, por la música y por mi país, ¿no? Porque no solo es esto lo que puedo hacer yo con mi guitarra en él, sino que también las canciones le dicen a la gente, ¿no?, el sentido de las cosas, ¿no?, de la justicia, de la libertad, de la necesidad de la gente, ¿no?, todas esas cosas. Es decir, soy una especie de actor con mi guitarra, ¿no? Como los trovadores, esos que andaban, ¿no es cierto? Sí, sí. Diciendo... ¿Y quién le gustaría ser? Bueno, me gustaría ya es un poco tarde querer saber qué es lo que me gustaría hacer, ¿no? No. Yo estoy muy conforme con mi destino, con lo que hice. Creo que podría hacer más cosas. Y si Dios me da salud, voy a seguir trabajando en esto, ¿no? Y tratar de
universalizar los temas y las cosas de mi país a través de la música y el canto. Ha sido un enorme placer y un honor, Eduardo Falú, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, Cecilia, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por su regalo.